progreso verdadero y sostenible de la empresa familiar es que sus emprendimientos y sus empresas familiares pueden sostenerse en el tiempo. Por eso creo que la labor que hemos hecho ha sido muy positiva y el día de hoy creo que cerramos con broche de oro porque vamos a tocar, me la pueden poner por favor, para ir abordando el tema. De todas maneras, quiero aprovechar para decir La pueden que ver ya, muchas veces, ¿cómo? la pueden ver la presentación. Sí, se está abriendo, correcto. Perfecto. Entonces, como les venía diciendo, muchas veces, con o hispanas, porque también este fenómeno ocurre con empresas de origen hispano en territorio estadounidense, no quieren conversar de la sucesión porque de alguna manera piensan que es como que los matan en vida. Me refiero a los fundadores. Y nada más cierto, nada más incierto, nada más alejado de la realidad. En eso nos llevan gran ventaja países desarrollados como Alemania, como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, donde es muy normal hacer la planificación sucesoral, donde es muy normal que la generación fundadora esté pensando cuando no necesariamente se muera, sino que simplemente se retira del negocio o quiere emprender un negocio nuevo, cómo va a ser ese proceso. Y precisamente hoy creo que esto va a ser un cierre con broche de oro, porque es muy triste ver cómo muchas empresas familiares con modelos de negocios sostenibles, empresas familiares que están dando productos y servicios necesarios y muy queridos por la sociedad y el mercado, a veces y esto al final del día incide en la realidad económica de sus aliados, de sus clientes, de sus proveedores. Y además de eso, a final de cuentas, esta sumatoria de empresas familiares, si no saben planificar su sucesión, eso termina afectando al país entero. Entonces, lo mejor que existe, no hayan arado en el... Ustedes sembraron, es que el fundador, tal vez hace 20, 30, 50 años atrás, sembró, se convierte en un árbol y un árbol que hay que preservar. Tiene esto mucho que ver con la noción del legado, de ese tesoro que te lega la generación anterior y que uno está obligado no solamente a protegerlos por los intereses propios, sino a entender que el mayor valor de la protección del legado eh, sí, ajá, gracias. Ok, primero, y ya viendo todo lo que hemos visto, recuerden que esencialmente el contenido de este programa ha estado basado en un tablero de control con que hablábamos al principio del programa del Global Family Business Index. Dentro de esas 8 variables está esta que vamos a estudiar el día de hoy y con la que concluimos el programa, que es la sucesión.
Fíjense, si nosotros no la planificación de la sucesión, esencialmente todos nuestros esos indicadores del tablero de control pueda decir un valor que efectivamente nos ayude, como siempre les digo, a la prosperidad y crecimiento y a la sostenibilidad en el tiempo de la empresa familiar. Si puedes poner la próxima, por favor. Con respecto a esto, quiero abordar brevemente los resultados que sobre el test Family Sapiens ustedes obtuvieron. Después de que se les administrara ese test, se les preguntó básicamente, ¿tiene tu empresa familiar un plan detallado de sucesión que garantice dos cosas? Primero, la transmisión del patrimonio. Y segundo, la empresa y la transmisión del patrimonio y la empresa, perdón, de una generación a otra. Aquí, si recuerdan un segundo la parte de finanzas que vimos, hablábamos de cómo el patrimonio se compone de los activos y pasivos. Y esencialmente la visión que se tiene de la sucesión es esta, es una visión patrimonial. Pero también quiero hacerles un llamado de atención a que la sucesión es igualmente, sobre todo en la empresa familiar, un proceso de transmisión, de sucesión, también de gestión, de dirección, de gerencia. Muchísimas veces hay muchas personas en las empresas familiares que dicen, se va el viejo Carlos González, esto no va a ser igual porque el hijo no tiene la misma garra. ¿Ves? Es muy importante que nosotros entendamos la sucesión como un proceso dicotómico, como un proceso doble. Del patrimonio, por supuesto, es prácticamente lo más importante, pero igualmente, además del patrimonio, de la parte de gestión, de las capacidades de la organización de sostenerse a pesar de la ausencia del fundador. En el test que estábamos leyendo, algo que me llamó poderosamente la atención y por eso se los traigo acá para que ustedes mismos lo vean, estamos hablando que el 79.17%, repito, 79.17%, es decir, casi 8 de cada 10 empresas, según esta encuesta, no tienen un plan de sucesión. ¿Qué significa esto? Obviamente, el test aquí nos da un resultado general del grupo, por eso le llamamos resultado grupal, y obviamente cada empresa familiar es una historia distinta. Puede estar en un periodo económico distinto, puede tener una situación económica distinta, puede estar en un periodo tal vez de conflicto, en fin. Cada características particulares de una empresa familiar determinan si el momento es el adecuado, el propicio para poder hacer planificación sucesoral. Pero no deja de llamar poderosamente la atención que casi el 80% de los encuestados que componen este grupo de programa no tienen plan de sucesión. Eso es una debilidad importantísima y por eso precisamente quiero que presten mucha atención a esta última clase del día de hoy para que puedan un plan de sucesión. Y en segundo lugar, unos pequeños consejos de cómo pueden ir comenzando a armar uno. Si me puedes poner la próxima, por favor. Aquí les traigo un refrán bien antiguo que a mí me da mucha risa. Este refrán habla de que padre bodeguero, que tiene una bodega, es un colmado, como se dirá en RD, padre bodeguero, hijo caballero, nieto pordiosero. Me encantaría, por favor, llegado a este punto, que alguien me hiciera algún comentario al respecto de esto. ¿Qué les parece este refrán? ¿Se identifican con él? ¿Piensa que está equivocado? ¿Cuál es su visión? Saludo, Carlos. ¿Cómo estás? Yo pienso, yo pienso que una oportunidad de romper ese refrán es justamente entrenándonos en, en cursos como estos, para que no se vaya repitiendo lo mismo y lo mismo. Que esto nos sirva a nosotros, repito, para que no se repita ese refrán, sino que nosotros rompamos paradigmas y ayudemos a otros justamente a romper paradigmas
yo acabo de mandarle tu artículo a, a una joven que es hija de uno de los, bueno, es hija del dueño de Huevo Andy, donde yo laboro, que es la empresa avícola una de las más importantes del país en términos de producción de huevos. Por esa misma situación que se está viviendo con la parte sucesorial y todo. Yo le mandé el artículo para que ya se vaya en una conversación que tuvimos. Disculpa que haya sido, eh, parecería quizás algo así como, Especialmente de unas personas que entiendo están en un pleno proceso de sucesión. Y es el tema que es estamos hablando. Tranquilo, exactamente. tranquilo. Es Más bien, que el tema vuelvo y repito, y más bien disculpa que te ataje. Me encanta la participación porque estos son temas muy que llaman a la interacción. Son temas muy importantes. Escuchar, escuchar. El Talmud, que es un libro sagrado judío, dice que nosotros tenemos una boca y dos oídos por una razón, porque tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Así que tranquilos, dígame. porque, y su gran preocupación justamente es el tema sucesorial. Es lo que más a ella le inquieta. Y justamente le mandé el artículo y le explicaba que yo estaba haciendo el diplomado y la importancia de este diplomado. Gracias. No, gracias a ti por tu participación. Muchísimas gracias. Y me gustó mucho algo que dijiste, que me gustaría que todos lo piensen muy bien. Fíjate cómo hablaste de la cuestión de ser elementos multiplicadores de esta información. Eso es importante, porque hay muchísimas, bueno, no existen estadísticas oficiales en la República Dominicana al respecto de la cantidad exacta de empresas familiares en relación al todo empresarial. Algunas hablan del 75, otras hablan del 90. De hecho, una de las iniciativas que nosotros tenemos dentro del proyecto de ley que les hablé hace unas cuantas clases atrás es poder hacer un censo nacional de empresas familiares, porque al final del día un país no puede controlar aquello que no conoce. Para controlar yo tengo que conocer, tengo que medir. Es fundamental. Y fíjate que si estamos hablando, vamos a tomar el caso más conservador. Si el 75% de las empresas de la República Dominicana son empresas familiares, desde la más pequeña hasta la más grande, desde el colmado más pequeñito, desde una, no sé, de una pequeña venta de empanadas en una esquina en Santo Domingo, hasta el grupo Punta Cana, son familiares. Estamos hablando que 3 de cada 4 empresas de la República Dominicana son familiares. Eso quiere decir que, lo queramos o no, el futuro económico de la República Dominicana entera depende de las empresas familiares. Por eso es tan importante que actividades como estas se produzcan y tan importante que ustedes tengan esa bondad de servir de elementos multiplicadores, de dar artículos, de dar una recomendación, de dar a veces una palabra de aliento en el momento que se necesita. Muchas veces las empresas familiares, a veces yo he visto muchas empresas familiares donde hay un buen salario económico, pero hay un mal salario emocional. Fuera. Así que gracias por ser un elemento multiplicador. ¿Alguien más quiere participar con respecto a este refrán? Ah, Bueno, yo lo he escuchado en Colombia, claramente. Es un refrán creo que muy de nuestro sector, de allá abajo, en donde nos decían que nuestros abuelos se partían el lomo, como dicen por ahí, trabajando, por eso dice bodeguero, trabajando para darle a su hijo un ujú. buen futuro. El hijo tenía muy buen futuro, pero no sabía administrarlo porque Así es. no conoció el trabajo duro que fue trabajar duro, como lo hizo su papá, y Ujú. entonces malgastaba todo el dinero que le había dejado su padre, y por eso al final el nieto es por
Me po- Ok. Pero se cerró la presentación. Sí, disculpe, es que el internet está un poquito Ah, no, inestable por tranquilo. este lado, pero ya volvimos. No te preocupes. De todas maneras, lo que les quería decir en relación a este refrán, que efectivamente, como bien puntualizaste, es muy nuestro, es muy hispano. Efectivamente, muchas veces vemos que este es el tránsito natural, lamentablemente, de la mayoría de las empresas familiares. ¿Ves? Tal vez el padre se partió el lomo, como muy bien dijiste, trabajó, pero es que aquí viene la parte, y por eso les digo yo, de que no es importante solamente la transmisión del patrimonio, ¿no? Que yo dejé una hacienda de 1.000 hectáreas con 10.000 vacas. No se trata nada más de eso, porque es que el patrimonio sin know-how, sin saber hacer, sin el conocimiento específico de gestión, porque en los refranes, programas, pudieran ser excepciones a la regla. Recuerden que estamos hablando, según Howard, en Estados Unidos, de que más o menos casi el 96% de las empresas familiares de cada 100 no llega a manos de la tercera generación. Es decir, de cada 100 empresas que nacieron hoy, siempre empresas familiares que nacieron hoy, solamente 4 van a llegar a manos de los nietos. Es precisamente que el tema sucesoral, dentro de toda la medida de temas importantes en el tema de la empresa familiar, es tan vertical. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos invertir eso y nosotros entendemos que ese refrán dice una verdad, pero que esa verdad no está escrita en piedra, que esa verdad, que ese refrán tan certero establece, el problema que nos está haciendo ver si somos lo acumulado y acrecentarlo porque no tiene el know-how. Si tú no tienes el conocimiento, no puedes tener los resultados óptimos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no tienes el know-how, es válido si tú no quieres estar dentro de la empresa. Y aún no queriendo estar dentro de la empresa, que eso es totalmente válido, no se me tiene que obligar a estar en una empresa en la que yo no quiero estar por cuestión vocacional, porque no me gusta, por la razón que sea. Si yo voy a ser simplemente lo que se llama en la consultoría para empresas familiares un accionista pasivo. Está en manos de otros familiares o está profesionalizada. Es decir, está en manos de personas que sin ese escenario donde yo soy accionista pasivo, necesito tener información básica, un know-how básico de cómo leer un estado financiero, de saber cada cuánto se le hace auditoría a esa empresa, de que se me haga llegar el inventario, poder gozar los beneficios de, como hablábamos antes, de la transparencia de la gestión, de poder estar al menos monitoreando las decisiones que se toman y por supuesto que se me rindan. ¿Escuchar bien? Sí, te escuchamos perfecto. Ajá, Sí, pero muy no tengo bien. una presentación, al menos yo no la puedo ver. Danos un momento que es el internet de aquí de Catherine. Ajá, ahí me está abriendo ya. Perfecto. Sí, ¿me puedes pasar, porfa, a la otra lámina? Perfecto. Aquí les quiero hacer ver algo muy importante. Quiero hacerles ver lo que significa la sucesión. Y se los voy a leer con calmita para que vayamos digiriendo el contenido.
Es un proceso inexorable. ¿Qué es inexorable? Inevitable. Siempre va a haber la sucesión. Proceso inexorable que transmitirá de forma planificada o improvisada, la decisión es del fundador o del que tenga en ese momento las riendas de la empresa, de forma planificada o improvisada, el patrimonio de la empresa familiar, ya sabemos que el patrimonio es activo y pasivo, y la gestión de la misma de una generación a la siguiente y a los relacionados de esta siguiente generación. Planificando el sistema para ceder el patrimonio de una generación a la otra. ¿Y qué problemas se estaba dando? Que en el momento que estaban haciendo eso, los tres hijos que irían a recibir esas acciones ya estaban todos casados. ¿Qué pasa? Si yo le transfiero la propiedad, le transfiero las acciones de mi empresa a mis tres hijos que ya están casados, las acciones en esas acciones que cada uno va a recibir, van a entrar también sus respectivos cónyuges. Es decir, estoy convirtiendo en accionistas no solamente a mis tres hijos, sino a sus respectivas esposas. ¿Qué pasa si en un rato se divorcian los tres? Eso quiere decir que cuando se vaya la partición de los bienes en el proceso de divorcio, el 50% de las acciones que yo le di a mis hijos se van a ir con mis antiguas nueras. Y si mis antiguas nueras se vuelven a casar, perfectamente yo puedo tener en una junta directiva o en una asamblea de accionistas metidos ahí a los nuevos esposos de mis antiguas nueras. No sé si me captan. En esencia, la sucesión es un proceso de toma de control. La sucesión es un plan que nosotros ideamos, diseñamos e implementamos para tratar, porque al final todo lo dispone Dios, pero para tratar, hacerlo humanamente posible para que el patrimonio y el know-how de cómo gestionar ese patrimonio pueda llegar a las personas que nosotros queremos y no a otros. Esencialmente eso. Es decir, si nosotros planificamos la sucesión, logramos que sea un proceso exclusivo y excluyente de asignación de recursos a quien nosotros queremos. Si lo dejamos por el contrario, a la buena de Dios, si no hacemos un proceso de planificación, como es caso del 80% de este grupo, y lo hacemos improvisadamente, lo que pasa es que ese patrimonio va a terminar dispersándose en personas que no necesariamente eran ni siquiera del afecto, ni del conocimiento a veces del que generó el capital en un principio, que es el fundador. ¿Me puedes pasar la próxima, por favor? Quiero hablarles, basado en lo que acabamos de ver, en los actores que intervienen en el proceso sucesoral. En este proceso, por supuesto, tenemos al principio al fundador o los fundadores, que son esas personas que tuvieron esa idea de negocio, pero tuvieron ese tesón, esas ganas de trabajar, esa resiliencia ante los problemas y los obstáculos y lograron convertir una idea en un negocio exitoso. Ese es el primer escalón. En segundo lugar, tenemos al cónyuge del fundador, que muchas veces son personajes que la gente olvida mencionar, pero que desde el punto de vista de derecho, desde el punto de vista cultural en la familia y desde el punto de vista social, tienen gran relevancia. De hecho, muchísimas veces vemos cómo esposas de fundadores son sus grandes consiglieri, como dirían el padrino, sus grandes consejeros. Tal vez estas personas tienen muchísimo más poder del que muchos presumen en
3.000, 4.000 años en Roma. ¿Por qué les comento esto? Porque si hay una ausencia física del fundador, lo que se llama el cónyuge superstite, el cónyuge que sobrevive, la esposa que sobrevivió la muerte del marido, generalmente ella, a nivel de herencia, hereda la mitad del patrimonio. Esta persona tiene una posición privilegiada de cara a la herencia. ¿Ves? Ahora bien, muchas veces, y yo he podido ver casos donde la señora y el señor también fallecen, queda el cónyuge y esta persona no tiene absolutamente ninguna experiencia ni formación para llevar adelante el negocio. Sin embargo, es el dueño legal. Fíjense, aquí hay un gran problema porque se transmite patrimonio sin know-how. Si el patrimonio no va maridado de la capacidad de gerenciarlo, de gestionarlo, ¿para qué? Para preservarlo y acrecentarlo, como vimos en finanzas, o la empresa familiar. Es patrimonio más know-how. Además de esto, tenemos por supuesto a los descendientes del fundador, actores fundamentales. También tenemos a lo que acabo de hablar ahorita, que siempre son una figura controvertida en el campo de las empresas familiares, que son los cónyuges de los descendientes del fundador. Un tema cuando en las empresas familiares, uno llega a una empresa familiar que está en esa etapa donde los muchachos, los hijos del fundador, se van a casar y uno les plantea que hagan un prenuptial agreement, un acuerdo prenupcial o una capitulación matrimonial, como también se le conoce, para separar los patrimonios y que no haya una sola comunidad conyugal, esencialmente porque el patrimonio de los hijos del fundador generalmente se compone es por lo que el padre les ha dado, el fundador les ha dado. Y si les da acciones, el padre, el fundador, no quiere que en esas acciones entre absolutamente más nadie que no sea su sangre. Entonces, bueno, generalmente aquí vemos muchos tragos amargos y momentos incómodos porque esta generación que está a punto de casarse no quiere hacerle firmar o pedirle o una posible muerte. Otro de los actores del proceso sucesoral está los colaboradores en la empresa. El personal de más cercanía a la alta jerarquía de la empresa. ¿Por qué? Porque esas personas que han llegado a altos puestos en la empresa han llegado ahí por su competencia, por su experiencia, que han agregado a la operación de la empresa. Y esas personas muchas veces, si ven que las riendas de la empresa va a ser tomada por personas de la familia, pero que no tienen las competencias y las capacidades, siempre se produce un cisma, siempre se produce una pequeña emigración o a veces una gran emigración a la venezolana, cuando la gente dice, señores, esta generación que viene no tiene nada en el saco, estos no van a dar pie con bola, es mejor irse a otra empresa, ir a hacer... Es muy importante siempre tener en cuenta cómo va a ser visto el proceso de transición de patrimonio, de know-how, de jerarquía, de autoridad, de una generación a otra, por parte de los colaboradores de la empresa. Eso es importante sopesarlo y tenerlo muy en cuenta. También el contexto empresarial. Ustedes miran qué tiene que ver el contexto de otras empresas con respecto al proceso sucesoral de tu empresa. Ejemplo, paso sucesoral y estaban pidiendo un préstamo bancario. Y viene el Bancolombia y les dice, sí, perfecto, nosotros podemos darle el préstamo, ustedes tienen los avales, pero nosotros no confiamos en la capacidad gerencial de la generación que se está incorporando. Si confiamos en la garra, en el tino, la capacidad de negocios que tiene la primera generación, pero no en la segunda. Entonces nosotros pedimos que el proceso de sucesión, el crédito va a ser 3 años. Ah, bueno, que al menos dure 3 años más esta persona al frente de la compañía.
Fíjense cómo el contexto empresarial también incide dentro del proceso de sucesión. ¿Ves? Y por último está el Estado. ¿Por qué? Porque a menos que esté en un paraíso fiscal, el Estado, a través de sus autoridades tributarias, en el caso dominicano la DGI, siempre grava la herencia con un porcentaje cuando fallece un fundador y esto va a sus herederos. Entonces, el Estado es otro actor muy importante en el caso. ¿Puedes poner la otra? Como les decía al principio del programa, planificar o improvisar es el dilema. Ahí haciendo un poquito de paráfrasis parafraseando un poquito a Shakespeare. Aquí tienen una pequeña caricatura, al lado tienen la traducción al castellano, y también me encantaría escucharlos al respecto de esto. Fíjense que el hijo, y allá en el fondo está el nieto, están las tres generaciones, le dice, papá, la transmisión de la empresa. Bueno, ¿qué les hace pensar esto? ¿Cuál es su opinión al respecto de esta actitud donde algo tan importante como la sucesión, no hay tiempo para eso, pero sí hay tiempo para el día a día, la cotidianidad de lo que se hace en la empresa familiar? ¿Qué les parece esto? ¿Alguno que quiera dar su opinión? Bueno, pues ya que nadie se anima a dar su opinión, yo voy a dar la mía. Dale. Ahí yo lo que considero es que existe como una actitud media jerárquica, por así decirlo, donde, o sea, el fundador, que es prácticamente el papá o el abuelo, no, no quiere como ceder. O sea, él está tan enfocado en hacer que la empresa funcione que no se encarga como de hacer un plan de sostenibilidad para que funcione en el tiempo, sino para que solamente se enfoca en, como quien dice, en el afán diario, como usted dijo. Sin embargo, quizás él pensará como que va a durar para siempre o no quiere soltar el mando. Así es que yo lo veo, desde esa perspectiva yo lo analizo, porque el hecho de no querer, o sea, como quien dice, preparar al hijo para que la empresa se sostenga en el tiempo luego de que él decida pasar a ser el hijo, es porque el padre simplemente está enfocado en los afanes del presente, no focaliza la empresa hacia el futuro. Él no se ve desligado de la empresa, no se desliga de la tarea. Muchísimas gracias por esa intervención. Fíjate Así una cosa. mismo, Ajá. Buenas, sí. Buenas, buenas, por Eh, buenas favor. tardes. Ah, Iba a aportar también ¿Cómo que no? también se puede ver cómo quizás el papá no ha podido saber delegar algunas funciones y entonces ya él encargarse de otra. Excelente, excelente. Efectivamente, y fíjate una cosa, uno puede fácilmente inferir por la vestimenta de los actores de la caricatura que están incorporados en la segunda. El que asumimos es el nieto y se ve bien viejito, fundador. Fíjate que la persona que está en segunda generación ya tiene una edad que pudiera prácticamente estar él al frente totalmente de la empresa familiar. Que son algunos de los fundadores, siguen al frente de la empresa familiar y son ni siquiera baby boomers, son generación silente. Imagínate la grandísima diferencia de visión,
de paradigmas, de costumbres, de gerenciar que tiene alguien de la generación silente o un baby boomer a que tiene un millennial. Y esto se suma a que antes una persona, si vivía 65 años, Dios lo había premiado. Pero ahorita tenemos fundadores, nosotros tenemos fundadores ahorita de 88 años que siguen al frente de la empresa. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el proceso de sucesión se ve lo opuesto, parte de la mentalidad que tenga el fundador. Recuerden los tipos de fundador. Ese estilo de fundador o te obstaculiza o te facilita el proceso de sucesión. Fíjense, fíjate que está delegando como es, por tan nimio que ya debió haber sido delegado, no lo ha hecho, y le parece un tema sin importancia, un tema anodino, el discutir la transmisión de la empresa, la sucesión de la empresa. ¿Qué pasa con esto? Este tipo de fundador es un obstáculo. Este tipo de fundador esencialmente lo que hace es hacerle la vida más difícil a los que mañana, cuando él no esté, van a tener que afrontar el desorden que se está dejando. En nuestra opinión, esencialmente, aunque esto es una caricatura, obviamente la idea es hacer reír al lector, detrás de esa risa yo les invito a reflexionar, porque este viejito, en vez de estar pendiente del menú de la semana, tenemos que estar importante, ¿verdad? Varía de la cabeza de cada quien. Es algo que no necesariamente es la misma visión sobre lo que yo creo que es importante y otro cree que es importante. Pero desde el punto de vista de la consultoría de empresas familiares, la planificación y sobre todo el hacer cosas en su debido momento vale oro. Si puedes pasar. Creo que se le cayó el internet. ¿Me escucha? Escuchamos, yo escucho perfectamente. Pasando las láminas. Internet. Ajá, aquí está. Les venía diciendo de que uno de los principales problemas que nosotros podemos ver fácilmente en ese punto importante depende de qué, de familiar. Obviamente, si ustedes tienen ojo, se pueden hacer varios los niños estén bien cuidados y puedan tener un dinero para que no es el momento de una generación e identificar si quisiera esa persona, pues esté muy temprano, participar en la empresa familiar. Pero esto se conjuga con el criterio y el estilo del fundador. Si el fundador es un obstáculo, es difícil hacer planificación sucesoral. De hecho, si ustedes ven la imagen del test de Family Sapiens, hay un porcentaje, un 12%, como un 12% que dice, no solamente no tenemos plan sucesoral, es que no nos interesa, no nos interesa. Eso llama la atención, llama muchísimo la atención. Entonces, si puedes pasar la próxima lámina, por favor.
del conocimiento de gestión, es algo que generalmente se hace en el seno de la empresa familiar para que esa persona se familiarice, conozca los procesos de un extraño. Hemos visto casos de empresarios familiares, sus hijos y sus nietos son extraños a la empresa, que han puesto pie en la empresa una o dos veces en su vida. Siempre recomendamos la incorporación temprana. Pero esto, aunado a una preparación, con programas como el que ustedes mismos están protagonizando en este momento, ahí va la clave, por decirlo así, de poder hacer esa transmisión. Eh, como se dice en latín, inter vivos, es decir, por un acto procesal, un acto jurídico que se hace entre las personas cuando vivitas y coleando. En ese inter vivo tenemos la venta, es decir, muchos el patrimonio a mis hijos es que hacemos un contrato de compra-venta donde son perfectos. Yo les pago el 25% de mi lado a través del cual yo vengo y digo a Pedrito y a Pablito, que son mis hijos, yo les voy a transmitir el 50% y el 50% es otro mecanismo intervivos de transmisión del patrimonio a nivel sucesorio. Claro, sí le quiero hacer ver una cosa. Esto es visto desde un punto de vista amplio. ¿Por qué? Porque la sucesión, jurídicamente hablando, solo se produce cuando hay un de cuyus, como dice en el triángulo. Un de cuyus, un muerto. Ese de cuyus pasa a sus herederos. Clasificamos esto así, como acto intervivo y de cuyus. Hay muchas veces donde el funcionario simplemente se quiere retirar o simplemente está cansado, ya quiere separarse de sus obligaciones en la empresa y hace esta y este fallecimiento, existen tres mecanismos de transmisión del patrimonio. El primero es ab intestato. ¿Qué significa esto? Sin testamento. El segundo es con testamento, es decir, una disposición en blanco y negro que sigue ciertas formalidades que varían de país a país, donde establece quiénes son vehículos de protección patrimonial. Si puedes poner la próxima lámina, por favor. Ok. Ahondando un poquito más, con un porcentaje. Es decir, si yo estoy, transmito a mi hijo, Rito y Pablito, el 5% por la transmisión de esas acciones. La transmisión de esas acciones, ¿verdad? Sino que cuando yo recibo el dinero, que debo recibir el dinero, porque si yo no estoy recibiendo, esencialmente esto es lo que se llama una venta simulada. Es decir, en realidad un contrato de compra-venta hay una prestación y una contraprestación. Yo doy un
tanto en la República Dominicana como en Venezuela, como en Colombia, lo hemos visto hasta en México, esencialmente la gran y aplastante mayoría de los contratos de compra-venta de una generación a otra son en realidad simulaciones. ¿Por qué se hace esto generalmente? Porque en el otro caso que tienen aquí, que es la donación, generalmente los porcentajes con los que la autoridad tributaria del sitio graba una donación le impone un impuesto muy oneroso, muy grande. Y la gente dice, entonces, vamos a recomendar que ustedes incurren en hacer una simulación de venta que perfectamente pudiera, y al ser impugnada como tal, se le aplicaría un aprovecho explicado cada punto. Yo sé que hay muchos términos que son jurídicos y trato de hacerlo lo más digerible posible. Carlos, una pregunta. ¿Cómo no? Perdóname mi ignorancia y buenas No, tardes. no, no. Tranquila, por Dios. Entonces, lo que usted me está queriendo decir a mí es que si una persona tiene acciones en la empresa familiar que ya está formalmente dividida por acciones, ¿verdad? Y muere, hay que hacer un... No te entendí Eso- bien. ¿Cómo? O sea, tenemos un fundador que fallece, Ajá. ¿ok? Y tiene acciones primera a... Ok. Y muere el fundador. Sí, pero Ujú. ya esa empresa tiene acciones, ya está dividida por acciones. Déjame ver Muere si te el entiendo. fundador, las acciones de decisión sucesorial. Si estamos hablando de que hay un fallecido, estamos hablando de que hay una sucesión a derechos. Es decir, el patrimonio del decuyus, que es como se le dice al fallecido en derecho, el patrimonio del decuyus va directo a sus herederos. ¿De qué manera? Ah, bueno, si no tiene testamento, de acuerdo a lo que establezca la ley dominicana. Si existe un testamento, que el testamento no va a chocar con la ley, pero te puede asignar con mayor precisión, yo quiero que esto le llegue a María, esto a Pedrito y esto a Pablito. ¿Me entiendes? Ok. Ahora, casos y él se queda con unas acciones, porque él dice, bueno, yo me quedo, ¿qué le digo yo? Con el 40% de las acciones. Y yo le doy, y fíjense, cómo coloco. Esto es un acto jurídico, transacción jurídica, es lo que yo les quiero hacer ver. Entonces yo, fundador, me quedo con el 40% de la empresa y yo le transmito el 20% a cada muchacho. Toma 20 y toma 20, tenemos el 100%. Y después viene el fundador y fallece. Nada, de que hay una simulación de venta, ustedes tranquilos. Pero sobre el 40% que aún está en manos del fundador, se tiene que hacer una declaración sucesoral ante la DGI y hay que pagar el impuesto sucesoral. ¿Ves? Ok, gracias. No ¿Qué sabía. pasa? El impuesto sucesoral, generalmente, hay países que son muy... Yo entiendo que el impuesto sucesoral de es 27%, pero entiendo que el sucesoral es solamente el 3%, que de ser así, es una de las imposiciones, de las tasas impositivas más bajas, yo creo que del continente.
si me dejaron de patrimonio $100, bueno, de activo, $100, y yo pagar el 3%, los Vicini, que deben tener 3.000 millones de dólares, y el 3% de 3.000 millones. Entonces, ¿qué pasa? Depende mucho también del patrimonio pequeño, pueden perfectamente hacer su declaración y su pago del impuesto sucesoral. Toda empresa familiar, porque tiene que pagar el impuesto sobre la renta, que es un 27%, tienen el ITBIS, tienen que pagar, entonces, depende del mecanismo, si es donación otro porcentaje, y además de eso, por supuesto, impuesto al capital, o sea, a lo que ha rentado. Un tema importante que no se puede dejar de lado. Es importante, por eso les digo, y la invitación es siempre a que se haga un plan, para que ustedes puedan visibilizar claramente las cargas tributarias que están asociadas a hacer una cosa o hacer otra. Básicamente eso. No sé si te respondí bien la pregunta, si tienes una pregunta ulterior. Ah, perfecto, perfecto. La próxima lámina, por favor. Este. Oh, es decir, un fallecido, que es la conditio sine qua non, la condición sin la cual no se da una herencia, tienes tres categorías. El ab intestato, ¿verdad? No hay planificación. Lo ideal es, como digo yo aquí, o si hay planificación, que significa que al menos hay un testamento. Que déjenme decirle una cosa, el testamento, tal vez la cultura popular lo ha, disculpen la redundancia, lo ha popularizado cuando fallece alguien. Pero lo que hemos visto nosotros en la práctica forense, de la consultoría de mismo, bien ineficiente el testamento. Primero, porque congela prácticamente el patrimonio hasta que se cumplen los extremos ahí descritos. Segundo, porque es perfectamente impugnable y atacable en tribunales cualquier parte interesada. De hecho, creo que les comenté, uno de los grandes magnates, que por cierto, dentro de poco van a sacar un documental sobre uno sobre Osvaldo Cisneros, una persona que dejó una fortuna, algo así de 1.200 millones de dólares en cash, más acciones en empresas petroleras bien importantes. Asunto, cuando el patrimonio no está solamente en una jurisdicción, sino que está en varias jurisdicciones. Y en esa lámina que se llama BPP, que son esa fortuna está congelada y está debatiéndose quiénes van a ser los herederos de esa fortuna, que para hacerles el cuento corto, el señor se divorció de su primera esposa, con quien tenía dos mujeres, y él en segundas nupcias se volvió a casar y con esta nueva señora adoptó 7 niños. Y sobre todo con eficiencia y eficacia, quiénes son los que van a recibir ese patrimonio que yo estoy dejando. En tercer lugar,
tenemos lo que sí utiliza desde el Grupo Punta Cana hasta los Azuri, desde los Rockefeller hasta, bueno, para ustedes contar empresarios famosos e importantes, integrantes de esa lista del Global Family Business Index, de las 500 empresas familiares más grandes del mundo. De hecho, no existe una empresa, una sola empresa de ese índice que no tenga vehículos de protección patrimonial. Esencialmente, este tipo de vehículos de protección patrimonial no son otra cosa que estructuras jurídicas, sociedades, ¿verdad? Que se basan usualmente en jurisdicciones amigables en el extranjero, que se convierten en las dueñas del patrimonio. Y les repito esta última parte. Esencialmente, los BPP son empresas que se crean, ¿verdad? Con la finalidad de que ellas sean una especie de bóveda, una especie de caja fuerte, que este tipo de sociedades se convierten en una caja fuerte del patrimonio, que contiene el patrimonio que ha acumulado la empresa familiar. Esto choca bastante a veces con la cultura latinoamericana de que yo quiero figurar, yo quiero que esta fábrica esté a nombre de Carlos González, que esta cuenta bancaria esté a nombre de Carlos González. Los grandes con las futuras generaciones. Y por eso ustedes van a ver que no existe una sola empresa familiar grande que no tenga un BPP. Si me puedes poner la próxima lámina, por favor. Ajá, ahí está. Fíjense una cosa. Esencialmente, un vehículo de protección patrimonial, ¿verdad? Generalmente tiene la figura de un trust, es decir, un fideicomiso o una fundación de interés privado, que no es otra cosa que el equivalente del trust, pero en jurisdicciones de origen romano como nosotros. Esencialmente estas son vehículos de protección patrimonial, reciben ese nombre porque, como les dije, son entidades inembargables que tienen amplísimos beneficios tributarios y que terminan convirtiéndose en las propietarias del patrimonio. Ejemplo, yo tengo Grupo Punta Cana, que tiene que proteger, entre otras cosas, 44,000 habitaciones. Imagínense eso. 44,000 habitaciones solamente en la parte hotelera. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense el patrimonio total que es eso. Usualmente, el empresario normal latinoamericano, ¿qué es lo que haría? Yo quiero figurar, como les dije, yo quiero aparecer en todos los el egoísmo. Saben amarrar el ego de los actores. ¿Y qué se hace? Se transfiere el patrimonio al trust o a la fundación de interés privado. Y esta fundación de interés privado es a su vez propietaria usualmente de una empresa en alguna jurisdicción amigable. ¿Cómo amigable? ¿Qué significa eso amigable? Alguna jurisdicción que brinde ventajas, por ejemplo, alguna legislación que tenga algún tratado de protección recíproca de inversiones con la República Dominicana, y esa empresa a su vez es la dueña de la empresa dominicana. ¿Ves? Existe una cadena. Normalmente, ahí donde ven en esa lámina, empresa dominicana, arriba estaría el nombre mío, Carlos González. Yo soy el dueño. Esa relación, el BPP lo hace un poquito más complejo, pero hace algo muy importante, que cuando ustedes tienen como propietario de la empresa no una persona natural que es susceptible de morir y por supuesto al morir de causar un impuesto sucesoral, sino que esa empresa, sus acciones, son propiedad a la vez de una empresa y esta a su vez de una empresa, de un trust o una fundación de interés privado, causan algo interesante que es que la empresa de la jurisdicción amigable y el trust jamás van a morir. Eso quiere decir que jamás pueden transcurrir 200 años y nunca se va a pagar impuesto a la sucesión. Cuestión que es muy beneficioso desde el punto de vista pecuniario de dinero para las empresas familiares grandes, porque entonces así esencialmente se neutralizan dos cosas. La primera es la amenaza tributaria que el Estado impone con el impuesto
no querer plantear hacer un acuerdo prenupcial o una capitulación matrimonial con quien se van a casar. Bueno, con esta metodología no hay que preocuparse por eso, esencialmente porque las nuevas generaciones jamás son propietarias del patrimonio. Van a ser, eso sí, los que gestionan, los que controlan la junta directiva, por eso esa figura que tienen ahí, que va a manejar el trust. La familia entonces no es propietaria, pero sí tiene el control total sobre el trust. Básicamente esa es la lógica de los vehículos de protección patrimonial. Obviamente esto varía muchísimo, cada caso es diferente y cada legislación de cada país tiene que ser estudiadas para poder hacer el vehículo de protección patrimonial adecuado a la realidad de cada quien. En el caso se salvaron de ser expropiadas, ocupadas temporalmente o intervenidas, que son los mecanismos que aquí utilizan, gracias precisamente a que utilizaron un vehículo de protección patrimonial y las empresas propietarias de las empresas venezolanas que tenían BITs, que son Bilateral de Carlos González, esta empresa le pertenece, que tiene este tratado con Venezuela. Y si ustedes se meten con esa empresa, no va a decidir un tribunal venezolano la expropiación, la va a decidir un tribunal de arbitraje en Washington. Dejaban quieta la empresa. Lo que les quiero decir es que al final del día, lo importante es que la empresa familiar debe buscar el mecanismo para la transmisión patrimonial que más le convenga y que tenga menos amenazas en su contra. Muchísimas veces, como les digo, las empresas familiares toman decisiones por desconocimiento que pueden perfectamente causarles un problema. Como les decía, la gran mayoría de las transferencias que yo he visto de acciones de un padre a los hijos en plena vida y pleno actos de él, son simulaciones de venta y son actos que esencialmente son ilegales, que pueden ser invalidados y penados por las agencias tributarias del sitio. Si puedes poner la próxima lámina, por favor. En esencia, y quiero que miren esa imagen, las empresas familiares que trascienden en el tiempo son aquellas que tienen unos dirigentes con la mentalidad de sembrar, de regar, de abonar y cuidar la semilla de un árbol hasta que crezca. Y este árbol le va a dar sombra a las generaciones que siguen. Capaz no le da suficiente y plena sombra al que lo siembra, pero si saben cuidarlo, no solamente creando el patrimonio, sino creando la mentalidad de preservación y acrecentamiento del patrimonio y adquisición del know-how necesario en las nuevas generaciones, se puede ir haciendo un ciclo donde no solamente vamos a, como empresarios familiares, a sembrar y hacer crecer un árbol que cobije con sombra a nuestros hijos, sino hacerles entender que ellos a su vez están en el mismo deber. Y al final del día, una empresa familiar termina no sembrando un árbol, sino haciendo un bosque entero. Esa es la mentalidad básicamente ideal en el materia sucesoral de las empresas familiares. Mis estimados, darle las gracias por su atención, por todas las preguntas, que muchas han sido muy enriquecedoras y agradecerles de verdad. Y por supuesto, invitarlos a que puedan incorporar muchas de las cosas que hemos visto a sus empresas, porque estoy seguro que incorporar muchos de los elementos que hemos hablado, sobre todo el tablero de control, les garantiza poder seguir creciendo en el tiempo y, además de crecer en el tiempo, poder hacerlo prosperando y en un ambiente armonioso. Muchísimas gracias. Con esto podemos empezar las preguntas y respuestas que ustedes deseen. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, querido Carlos. La verdad que esta jornada de capacitaciones ha sido de mucha ayuda, de verdad. Informaciones muy valiosas que espero
que nuestros empresarios valoren y de verdad pongan en práctica cada una de las informaciones y de paso que sigan indagando para que puedan llevar una buena gestión de sus empresas familiares, que hoy en día eso es como uno de los topes más dificultosos, las empresas familiares. Y un montón de empresas familiares que tenemos aquí en San Pedro y en República Dominicana. Dicho esto, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera expresar? Eh, Luego de toda esta jornada, las gracias a nuestro queridísimo facilitador Carlos. ¿Tan como tímidos ellos o fue que se durmieron? Vamos a parecer ya como que todas las dudas quedaron resueltas y contestadas. Hola. Hola, Fabiola, Fabiola. eh, yo creo que toda la clase me la pasé en la carretera, pero ah, ha sido muy, muy, muy enriquecedor el trayecto completo. O sea, la clase de qué hoy bueno. tampoco queda fuera. Detallitos. Nos ha dedicado. Y agradezco muchísimo también al Centro Mi Pymes USE, porque realmente desde que los conocí, ya este es mi segundo taller y ha sido, o sea, de maravillas. Yo me siento personalmente muy feliz porque siento que este rescate llegó a tiempo a mi empresa familiar. ¿En qué sentido? Porque las proyecciones son mejores. Que lo más difícil es cuando quizás una gestión no adecuada a los tiempos, porque no voy a decir mala gestión, porque como yo digo, la gestión que mi papi hizo, la hizo, mi papá hizo, la hizo en su tiempo, en su espacio, y fue bien, porque hasta ahora se mantuvo, de ahí todos profesionales, y esa combinación de ahora es para agregarle valor. O sea, la gestión que funcionó en el tiempo y espacio funcionó y ahora se adecua al tiempo y espacio del 2023 en lo antes. Y lo difícil es cuando tú tienes una, dos, tres generaciones, siendo normal que dudo que llegue una cuarta, y que después a nivel hasta personal, la familia termina en deudas que no debe incurrir, que no fueron necesarias incurrir. Yo valor, o sea, aparte de aportarnos valor como emprendedores, como empresarios, como dueños de empresas familiares o como herederos de empresas familiares, también en nuestra vida personal nos aportó bastante. O sea, ya yo estoy hasta lista para recibir a mis hijos, que no tengo todavía. Pero de verdad que Qué bueno, muchísimas qué bueno. gracias. Muchísimas gracias por todo, Carlos. ¿Cómo no? Con gusto, con gusto. La idea es precisamente esa, el poder dar herramientas de aplicación inmediata. Porque, a ver, es capacidades y servirse de herramientas que ya están creadas. Sentido, porque es como que alguien se muera hoy por una gripe. Tanto medicamento, tanto avance médico y se va a morir por algo tan sencillo. Y así
de que los mecanismos para contrarrestar esas enfermedades que sienten a veces de desorden, de falta de mensaje. No sé si... ¿Y alguien más tiene algún comentario? Bienvenido. Quiero decirles que si quieren información sobre el tema de la empresa familiar, sobre el tema de la empresa familiar y también si alguien más tiene algún comentario. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por participar y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Nada, muchísimas gracias a ti, Carlos. Gracias a todos los participantes. Que pasen feliz noche, de verdad. Y gracias por todo el apoyo y el compromiso. Bye bye. Chao, chao, gracias.